Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a entrevistarle a, Javier Contreras, que es el asesor de FETSE, de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador. Entonces vamos a estar conversando un poquito del turismo comunitario, cómo funciona aquí en el país. Y no sé, Javier, ¿quieres presentarte un poquito? Y de ahí continuamos con las preguntas que tenemos para ti. Sí, bueno, muy buenas tardes, creo que ya noches también. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, por habernos contactado y por ir construyendo estos vínculos, estos lazos. Como decía Sami, mi nombre es Javier Contreras, asesoro a la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, y yo personalmente llevo trabajando en diferentes temas de planificación, docencia e investigación en turismo hace ya algún tiempo, cerca de 26 años que estoy en esto. Entonces estamos aquí gustosos para compartir, conversar sobre estas problemáticas que tenemos, ¿no? Sobre el turismo, el desarrollo, la planificación, y más aún que estamos viviendo un momento de crisis, ¿no? Chévere, Javier. Es interesante tenerte aquí porque tienes una experiencia súper gratificante para todos nosotros. Entonces, para poder hablar del turismo comunitario, creo yo que tenemos que decir qué es el turismo comunitario. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de turismo comunitario? A ver, el tema del turismo comunitario es importante situarlo en el contexto que ha tenido el país, ¿no? De las comunidades, de la organización indígena, el desarrollo rural, y a partir de eso, de la lucha, de la reivindicación, de la apropiación de procesos que han vivido esas comunidades para adaptarlos y convertirlos como en herramientas de resistencia, de defensa, ¿no? Entonces, este tema del turismo nace a mediados de los años 80 en las comunidades, 85, 86 en la comunidad de Capirona, en la Amazonía, en Napo, y es ahí cuando empiezan, ¿no? Ellos a cuestionarse, a desarrollar, a implementar un poco a ciegas, un poco con apoyos externos, y a partir de ahí empiezan a vincularse otros organismos, otras comunidades, y se plantean 4 pilares, 4 objetivos principales, ¿no? Que es defensa y gestión del territorio, una distribución equitativa de los ingresos y de las tareas, un fortalecimiento organizativo y una participación global de la comunidad en esto, ¿no? Entonces, esos 4 ejes definen o contextualizan la actividad turística en las comunidades, ¿no? Luego, si vamos a las investigaciones académicas, teóricas, hay variantes, hay varias definiciones, pero siempre todas coinciden en este tema, ¿no? Que las comunidades buscan a la actividad turística como esa herramienta que les permita defender sus espacios de vida, sus territorios, adaptarlos a sus necesidades, hacerlo de una forma equitativa, la distribución de tareas y beneficios, y tener un fortalecimiento organizativo y a la vez también una valoración de la cultura local, ¿no? Entonces, sí, vamos ya desde esos 4 ejes, vamos ya entendiendo una definición, ¿no? Que está en construcción. Estamos hablando que en el país son cerca de 36 años, tal vez un poco más, que hay este tipo de actividad turística, y eso ha venido evolucionando, cambiando, desarrollándose, porque han entendido bien las comunidades que el turismo es una actividad, es un negocio también, con una fuerte implicación social, ambiental, pero es un negocio, y sobre todo ese negocio que está integrado por elementos dentro de una cadena de valor. Uno de esos elementos principales es la demanda, ¿no? El turista. Entonces parte desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el turista? Bien, ahora que tenemos un poquito más claro esto del turismo comunitario, ¿tú piensas que el turismo comunitario, el rural, el sostenible y el sustentable son lo mismo? A ver, cuando hablamos de turismo sostenible o sustentable, más hablamos como, nosotros lo entendemos como la sostenibilidad en el turismo, ¿no? Como esas directrices, esas
prácticas, esas técnicas, esas reflexiones para que nuestros procesos de vida vayan de acuerdo a nuestro entorno, o en respeto de nuestro entorno y en respeto de lo que somos como individuos y colectivo, nosotros lo entendemos más como un eje transversal o un espacio en donde deben asentarse todas nuestras actividades, incluido el turismo, ¿no? Entonces, no lo entendemos al turismo o a la sostenibilidad como una modalidad de turismo. Toda actividad debería estar enmarcada dentro de procesos y de reflexiones y acciones sostenibles. Ahora, si hablamos de turismo rural, estamos hablando de una modalidad en función del espacio geográfico en donde se desarrolla, que es la zona rural, no urbana, y muchos de los emprendimientos o actividades turísticas que llevan a cabo las comunidades o las asociaciones están en espacios rurales. Ahora, el turismo comunitario está definido como un modelo de gestión, en donde el propietario del emprendimiento es una comunidad o una asociación que pertenece a esa comunidad bajo el aval de ese cabildo, de esa comuna, desarrolla este tipo de actividades, ¿no? Y con una fuerte implicación de actividades de tipo vivencial, ¿no? Que no siempre, ¿no? Hay muchas comunidades que hacen actividades de turismo y es la comunidad la propietaria, pero no necesariamente hay una obligación de que esas actividades sean solamente de tipo vivencial, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que tienes toda la razón en eso. Es como, son temas súper relacionados que decir que no estamos hablando de lo mismo estaríamos equivocados. Pero bien, estábamos al principio cuando estabas hablando sobre el turismo comunitario, dijiste un poquito de cómo empezó esto del turismo comunitario aquí en el Ecuador. Pero antes de empezar de hablar de cómo empezó el turismo comunitario en el Ecuador, me gustaría que nos cuentes un poquito de dónde nace esta idea del turismo comunitario. Como les decía, en la comunidad de Capirona y en otras comunidades Capirona en la Amazonía, en otras comunidades de forma paralela, al ver esa afluencia o ese desarrollo de lo que vino esta tendencia del ecoturismo, esta modalidad del ecoturismo, y empezaron los turistas a llegar a zonas naturales, protegidas o a veces no protegidas, y donde habitaban comunidades indígenas o habitan comunidades indígenas. De ahí nace esa idea de que ellos también, de cierta forma, pueden no solo ser parte de la actividad como objetos, sino también como sujetos, ¿no? Decir, bueno, nosotros en nuestra comunidad, ya que estamos trabajando como portadores o como cocineros o como meseros o como guías nativos, podemos nosotros también organizar esta actividad dentro de nuestros espacios geográficos, dentro de nuestra comunidad. Y es así como poco a poco, en un proceso de reivindicación, de lucha, han ido formándose, aprendiendo, equivocándose, cometiendo errores grandes, como en todo en la vida, ¿no? Pero estamos hablando que en el Ecuador se ha inventariado ahora, último año 2018, estamos hablando cerca de 285 emprendimientos de turismo comunitario, asociativo, ¿no? Familiares, con esta modalidad, ¿no? Y entonces la gama de la oferta de servicios es grande, y también el nivel de servicios, la experiencia que tienen en el proceso es muy rica, y hay mucho ahí para aprender, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Estas comunidades siguen ese proceso, hay unas que han parado, hay otras que continúan por diferentes razones, como todo emprendimiento, ¿no? Ya sea del sector comunitario o privado, todo tiene un inicio y un momento puede pararse, ¿no? Uh-huh. Exacto. Es como una manera de buscar cómo salir adelante, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Sí, para las comunidades de forma consciente y a veces inconsciente, o no tan conceptualizada, vamos a decir así, como una manera de poder insertarse en un sistema socioeconómico país, a través de una actividad que era exógena a ellos o es para algunas comunidades, y la han adaptado de cierta forma, ¿no? Pero bueno, ahí también la necesidad de entender
cómo funciona la actividad turística, ¿no? Que decía al inicio, a través de la demanda, que es la que decide en cuanto a qué se puede ofertar o no. Claro, si quieren eso o no quieren eso prácticamente. Qué chévere. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de qué es FETSE. Sí, la FETSE, bueno, es la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador. Ella fue creada en el año 2002, septiembre de 2002. Esto nace en el año del 2001. Hay una reunión en Otavalo, un evento sobre turismo indígena, y es ahí que 5 asociaciones o grupos que hacían turismo en el país, como es Rican Sonía, que es una agrupación de comunidades del Alto Napo, que hacían ecoturismo y luego pasaron a denominarse en el tema de turismo comunitario. LOPIP, que es la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza, Ingapirca, el complejo arqueológico Ingapirca, que en esa época era administrado por las asociaciones indígenas de Cañar, Runa Tupari, que es una operadora de turismo comunitario que está en Imbabura, y Manduriacos, que también está en Imbabura, ¿no? Entonces, en ese evento empezaron ya a construir esa idea de crear esta federación, ¿no? Porque se dieron cuenta que en diferentes zonas del país estaban haciendo esta actividad. Como te decía antes, fueron momentos difíciles porque no estaba permitido, no había un marco jurídico. En muchas comunidades pasaron procesos penosos de supuesta clausura o de multas por realizar una actividad turística que en la teoría ellos no estaban preparados para hacerlo, ¿no? Pero iban de forma empírica trabajando y haciéndolo, ¿no? Entonces ahí nace la federación, y a partir de ese año 2002, donde son reconocidos a través de un acuerdo ministerial, empieza todo el proceso de estructurar, de hacer un inventario nacional, de conocer la realidad de todos los emprendimientos, de organizarse, de establecerse objetivos, de buscar creación de productos, diversificación de productos, formación de actores, vinculación y representación con los sectores institucionales y oficiales del turismo en el país, ¿no? Entonces estamos hablando ya de cerca de 18 años que tiene funcionamiento y vida la FETSE, ¿no? Actualmente estamos hablando de que tenemos un registro como FETSE de 120 comunidades o emprendimientos o centros de turismo comunitario, que es la denominación que le da el Ministerio de Turismo para ser registrados dentro de su catastro. Qué chévere. ¿Y cuál es la génesis de FETSE? Ya, como te digo, nace desde esta reunión que hubo en Otavalo en 2001, en septiembre del 2001, de este evento, en donde las comunidades se dan cuenta ahí que hay otras comunidades a nivel país que están haciendo también actividades turísticas, pero que tienen las mismas dificultades, no están legalmente reconocidas, no tienen acceso a créditos, no tienen acceso a formación profesional y académica, ¿no? Porque las universidades o los centros de formación en turismo no están en las zonas rurales o campesinas, o difícilmente ahora lo están. El acceso para ir a esos centros de formación eran complejos en ese momento. Entonces nace desde esa idea, ¿no? Desde esa idea de federarse, organizarse y representarse a nivel país, ¿no? Y poco a poco se fue conociendo otros emprendimientos que la gran mayoría venían apoyados por organismos de conservación del ambiente, ¿no? Estructura y funcionamiento, ¿cómo se maneja FETSE? Ya, sí, bueno, FETSE está constituida a partir de las bases. Las bases son los centros de turismo comunitario o los emprendimientos comunitarios, porque hay unos que son de derecho y otros de hecho que todavía no han podido entrar en el proceso de legalización, no porque no quieran, sino porque los requisitos o las normas que se piden no están para nada adaptadas a las necesidades de las comunidades, ¿no? Y del tema rural. Entonces hay estas bases que constituyen la asamblea, y a partir de ahí hay los consejos provinciales o las corporaciones provinciales de turismo,
no en todas las provincias, pero en varias están, y luego tienes un directorio que está constituido por 7 personas de diferentes comunidades y una presidencia. Y paralelo a eso está un equipo técnico que apoya en los trabajos de gestión y de planificación, ¿no? Y de ejecución de acciones ya en territorio, ¿no? Ya, FETSE tiene como objetivos la representación institucional de las comunidades y del turismo comunitario y asociativo del país ante el sector oficial de turismo, el Ministerio de Turismo. FETSE es miembro del Consejo Consultivo de Turismo del Ecuador y también tiene un área de formación y capacitación, y está construyendo en este momento un área de promoción y comercialización, ¿no? Qué chévere, qué interesante. No sé si me puedes escuchar ya. Sí. Ya, entonces eso te decía, ese es los 3 ejes en los cuales se encuentra trabajando FETSE este momento, y ahora con este tema de la pandemia, el confinamiento que estamos viviendo, el bloqueo total de la actividad de turismo, estamos en un proceso de levantar información que ya lo veníamos haciendo antes de la crisis, porque el sector turístico país se encontraba ya en crisis, ¿no? Entonces nos encontramos acelerando ese proceso, bueno, sin apresurarnos, pero para tener la mayor cantidad de información real de territorio, de lo que pasa con las comunidades, cuál es su situación, cuál es su motivación, sus ganas de seguir, cuáles son los recursos con los que cuentan, para poder establecer una ruta de acción para poder relanzar la actividad turística, ¿no? Porque el Ecuador ha sido afectado en el tema turismo por todo lo que pasó, por el manejo de la situación de la epidemia. La imagen del Ecuador está un poco fragilizada en ese tema, entonces hay que trabajar fuerte en eso, ¿no? Pero desde afuera nos vienen datos que nosotros manejamos, que turistas europeos o extranjeros van a buscar espacios abiertos, ¿no?, para hacer sus actividades de recreación, tomar sus vacaciones, y ahí viene enseguida el tema de turismo rural. Pero nosotros somos cautos en esto porque la concepción que se tiene en Europa o en el extranjero de la ruralidad o del ruralismo es muy diferente a la realidad nuestra acá, ¿no? Entonces, pensar que nosotros nos vamos a reponer o a reactivar la actividad turística a través de lo rural inmediatamente no es muy serio decirlo así, porque conocemos las limitaciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios, a accesibilidad y a condiciones óptimas para implementar este tema de la bioseguridad, ¿no?, en la ruralidad. Es posible, pero hay que tener conciencia de que hay que empezar a invertir, a planificar y a gestionar los territorios para que a través de esas 2 herramientas, la planificación y la gestión, podamos acceder a un mejor nivel de vida de las comunidades, de esos espacios donde el turista pueda sentirse con seguridad, ¿no? Espacios donde la potencialidad es grande por los recursos físicos, naturales y recursos culturales que tiene, ¿no? Pero esos recursos no son suficientes para atraer una demanda turística, ¿no? Hay que entrar en un proceso de planificación, de gestión, de producción, para volver esos recursos productos con toda una planta turística, una infraestructura, ¿no? Claro, tendríamos que esperar prácticamente del Ministerio de Turismo a ver cuáles son los nuevos lineamientos que proponen, ¿no?, para que toda la situación mejore. Sí, bueno, hay que estar siempre atento a lo que hace el Estado, a lo que hace el organismo rector del turismo, pero como ciudadanos, como actores de los territorios, no podemos esperar, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Estamos activados, estamos recolectando información, estamos ocupando las redes sociales, formándonos en las nuevas tecnologías, que debíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, pero
los procesos son así, ¿no? La emergencia obliga y bueno, es el momento de hacerlo, lo estamos haciendo con todas las dificultades que pueda haber, siempre atentos a lo que proponga el Estado, el Ministerio de Turismo, los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, que muchos de ellos tienen las competencias del desarrollo turístico de sus territorios, territorios en los cuales están muchas de las comunidades, pero como ciudadanos y como actores de esos territorios tenemos que activarnos, ¿no? Activarnos, crear redes, y uno de estos casos es hablar con ustedes, unirnos, conocernos y ver que de pronto las necesidades son las mismas, ¿no? Y que hay competencias ahí diversas que se van a complementar y nos van a poder ayudar a ir saliendo de esta difícil situación, ¿no? Sí, bastante difícil. ¿Para qué? ¿Cuáles crees que son las condiciones que deben brindar las instituciones para que se desarrolle aún más el turismo? A ver, en el Ecuador existe un marco jurídico, ¿no? Existe un marco jurídico, existe una ley de turismo, existen normativas. La problemática es que esa aplicación ya en territorio toma tiempo y pasa mucho por las voluntades políticas, ¿no? Que pueda haber. Y acá se necesita transparencia, ¿no? Porque recursos hay que tener claro cómo se están usando esos recursos, ¿no? Y para qué, en qué momento, bajo qué necesidades, ¿no? Yo doy un ejemplo sin dar nombres. Antes de esta crisis estaba previsto construir por parte de un municipio un parador turístico valorado en $400,000, ¿no? En una comunidad que de pronto no tiene la capacidad de gestionar una instalación turística de esa magnitud y tampoco tiene la demanda turística todavía, ¿no? Entonces, hay ese tema de que tenemos que usar procesos metodológicos, ¿no? Tenemos que conocer el territorio, tenemos que escuchar a la gente y tenemos que entender la actividad de turismo, ¿no? Y usar la planificación y la gestión como herramientas de base para poder trabajar y desarrollarnos en la actividad turística, ¿no? En Ecuador hay un potencial, hay los recursos naturales, culturales, pero todavía nos falta esa profesionalización, ¿no? De planificadores, de gestores, ¿no? Y obvio, la valoración también de este sector servicio, ¿no? Porque el turismo está dentro del sector servicio y valorarlo como tal, ¿no? Que cuando trabajas en el servicio, en el sector servicio, sobre todo de alimentación, de distracción, no es porque fracasaste tu vida, sino porque tienes esa pasión y esa vocación y eres la cara de presentación de una región, de una ciudad, de un barrio, de un país, ¿no? Entonces debe ser valorado tanto en qué tipo de formación le damos, en la calidad de formación y en la remuneración que merita, ¿no? Que merece. Esos son temas que como sociedad tenemos que deconstruir y construir para volver a restablecer este proceso de desarrollo territorial, ¿no? Porque sin desarrollo de territorio difícilmente vamos a poder desarrollarnos turísticamente, ¿no? Y, al principio dijiste algo esto de la transparencia, que es súper importante en cuanto a números, ¿no? Saber qué cantidad de personas están viniendo y cómo está la situación y transparencia en todo momento, ¿no? Sí, pasa por el tema de establecer sistemas de investigación, de recopilación de datos. La academia tiene que jugar un rol ahí, la academia que está formando, el sector académico, el sector institutos, tienen que sincerarse con ellos mismos y entrar en un proceso de entender que se necesita de ellos para investigar, para recabar evidencias, datos, ¿no? Sin evidencias, sin datos, no podemos hacer planificación alguna, ¿no? Y esto tiene que ser constante, ¿no? No solo tiene que ser en función de consultorías y no vuelvo a levantar más datos, ¿no? Sino tiene que ser un levantamiento constante de datos que nos va a permitir tener información real para saber qué políticas públicas debo yo aplicar a ese territorio, ¿no? O sea, ahí viene el trabajo de la academia, de los científicos, que levantan esta información, la validan y se vuelven en recomendaciones para las decisiones políticas, ¿no? Y bueno, el tema de la transparencia debemos trabajarlo como sociedad, ¿no?
pasa mucho por el hecho de que incluso acepto un puesto o una función pública, hablo del tema turismo, gestiones en muchos municipios o en el mismo ministerio, y de pronto nunca he estado vinculado, no tengo conocimiento de la actividad turística, no tengo una formación. ¿Verdad que la puedo aprender, me puedo formar? Pero sí es necesario que haya ese proceso de formación, ¿no?, de los actores, ¿no? Sí. En cuanto a la difusión y comunicación de los proyectos de turismo comunitario, ¿cómo se ha llevado a nivel internacional? Ya, a ver, esto desde el proceso histórico ha sido una de las grandes falencias que ha tenido el desarrollo de turismo comunitario o asociativo o rural, ¿no? Porque, como decía, siempre ha habido el aporte externo, a veces de las mismas comunidades, pero la parte de promoción y comercialización como que era la última etapa, ¿no? Y sobre todo la parte del conocimiento de a quién le voy a vender esta actividad, ¿no? ¿Quién me puede comprar? Entonces se generaba la infraestructura, de pronto la instalación, los implementos, la formación, la capacitación a la gente que iba a trabajar, pero el tema de promoción y comercialización quedaba como, bueno, vamos a ver cómo improvisamos, ¿no?, para hacer venir a alguien, ¿no? Ha pasado mucho, eso es una realidad, y tenemos esos datos, esa evidencia, pero muchas comunidades se han profesionalizado, ¿no?, y han logrado contratar profesionales, formarse ellos mismos y ya insertarse tanto en un mercado nacional e internacional y usar técnicas profesionales de marketing, usar herramientas como nuevas tecnologías para comercializarse. Hoy Federación, ante el conocimiento de esta realidad, está trabajando para resolver esa problemática, ¿no?, usar las nuevas tecnologías, apropiarse de las nuevas tecnologías para promocionar y comercializar la oferta de turismo comunitario y asociativo del país, ¿no?, siempre creando vínculos con otros actores, ¿no? Y también esta nueva tecnología o esta herramienta que estamos construyendo nos va a servir para la formación, ¿no?, para la formación, la capacitación, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, la verdad. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿cuáles son las implicaciones que conllevan poner en marcha un proyecto de turismo comunitario? Ya. Bueno, lo primero es que la comunidad esté de acuerdo, ¿no? Y sobre todo, de acuerdo, pero en pleno conocimiento de la complejidad que representa entrar en un proceso de emprender en una actividad, cualquiera que sea, y encima de turismo, ¿no? Entonces, si hay ese entendimiento, si hay esa comprensión y hay esa seguridad, ya puedes dar un paso adelante, ¿no? Luego ya viene todo el tema, como decíamos, ¿no? Por lo general en los territorios rurales o de las comunidades, la infraestructura no es la mejor, y cuando hablo de infraestructura hablo de vialidad, hablo de conectividad, hablo de sanidad, hablo de sistema de energía, ¿no?, que son 4 elementos que componen lo que es la infraestructura del sistema turístico en cualquier lado, ¿no? Entonces esos elementos son necesarios que estén presentes en cierto nivel, ¿no? Entonces es importante tener claro eso, ¿no? Y luego ya empezar a buscar saber quién pudiera consumir eso, ¿no? ¿Quién está consumiendo este tipo de actividades vivenciales al aire libre, en donde el nivel de confort no puede ser el mismo o no, nunca será el mismo que lo que pueda tener en una comunidad, en una colectividad urbana, ¿no? Claro. Entonces, esos son los procesos, y luego es todo un trabajo de negociación, porque hay un manejo colectivo, grupal, que hoy en día ya, o que hace algún tiempo ha empezado a profesionalizarse también, a manejarse de forma empresarial, ¿no? Pero siempre la comunidad o el colectivo es el dueño del emprendimiento, ¿no? Claro. Hay algo que muchas personas todo el tiempo dicen, ¿no? Y es, ¿qué ocurre con las comunidades? Es que las comunidades empiezan a perder esas raíces que tienen porque empiezan a tener relación directa ya con gente del extranjero, ¿no? Pues que quieren acostumbrarse a esas cosas nuevas y van dejando de lado sus costumbres naturales por culpa del turismo comunitario. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es verdad o no?
Ya, ahí yo puedo hablar con conocimiento de causa porque yo llevo mucho tiempo haciendo investigación sobre este tema, ¿no? El impacto que pueda tener la actividad turística en la cultura de las comunidades, ¿no? Entonces, hemos hecho trabajo de observación participante, investigaciones en donde hemos observado en una misma comunidad, y esto hemos hecho en varios países, ¿no? No solo en Ecuador, en varias comunidades que hacen turismo, como México, Costa Rica, se hizo en Ecuador, en algunas comunidades, pero para hacer corto el tema, se observó en una comunidad donde turismo hace ya, estamos hablando de 12 años, que hay turistas que llegan ahí, se observó una familia que recibe turistas y otra familia que vive al lado, vecinos, que no recibe turistas. Y se midió a qué nivel están sus actividades culturales, como el uso de la vestimenta, culturales propias a ellos, uso de vestimenta tradicional, uso de... Se midió y se observó durante algún tiempo en esta comunidad y se llegó a la conclusión, y es un proceso que seguimos investigando, que el turismo no tiene ningún impacto en esos aspectos culturales. El turismo lo único que hace es reforzar un discurso de la familia, ¿no? Que lleva a turistas y darles un orgullo de su cultura. Pero las actividades o las características culturales se van perdiendo, se van dejando de hacer, sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay un sistema país, un sistema global que tiene presión sobre eso, independientemente de que haya turismo, no, porque esas comunidades no son objetos, son sujetos y su cultura como tal está evolucionando todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí podemos medir de que el turismo, y debemos sacarnos de la cabeza esto, pero está abierto el debate, el turismo no es la herramienta de salvación para salir de la pobreza o para recuperar la cultura o el idioma, lo que sea. El turismo es una actividad multisectorial con muchas implicaciones que puede ayudar a generar recursos económicos y ayudar a ciertos temas, pero la conservación de la cultura, la conservación de la naturaleza, del entorno de una población X, ya sea urbana o rural o tradicional o ancestral, se va a dar siempre y cuando haya políticas y gobernabilidad y presupuestos y gestión para ello. Porque yo puedo tener una actividad turística con la misión de conservar el quichua en las comunidades andinas, llegan muchos turistas, pero si no hay escuelas bilingües, si no hay prensa en quichua, si no hay posibilidad de que ellos practiquen su lengua, los jóvenes, fuera de sus comunidades o incluso dentro, el turismo no tiene nada o poco que hacer ahí, ¿no? Entonces eso como sociedad, como país tenemos que entender muy bien, ¿no? Y el debate está abierto, estamos trabajando en estos temas y pronto habrá publicaciones, ¿no?, sobre ello. Qué chévere. ¿Qué piensas que es lo que necesita una comunidad para estar lista para hacer turismo comunitario? Sí, bueno, la pregunta es compleja porque si hablamos de 285 comunidades en el país y miles de otras a nivel de Latinoamérica y en África también, conglomerados, bueno, el concepto de comunidad es diferente allá, que hacen turismo, pero pasa mucho por el tema del liderazgo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y vemos una constante en eso, ¿no? Los proyectos que siguen, que son exitosos, porque ha habido un liderazgo fuerte, claro, visionario, de líderes locales y que han sabido ir transmitiendo a la gente que ha venido atrás, ¿no? Porque estamos hablando ya cerca de 40 años que hay esta actividad, no es nueva en Ecuador, ¿no? Son 40 años, 36 años, y ya vemos una segunda generación que está liderando y hay unos proyectos que se han caído, otros que han continuado, otros que se han estancado, y pasa por el liderazgo que pueda haber, ¿no? Por la visión y por las ganas que pueda tener ese líder de llevar adelante ese proyecto, ¿no? Pasa por ahí, pero también por el hecho de esa valoración y esa calidad que puedan tener en cuanto a recursos físicos y recursos culturales, ¿no? Recursos naturales,
y que puedan ser convertidos en parte de un producto turístico, ¿no? Pasa mucho por eso. Hemos visto también comunidades que gracias a la actividad turística han fortalecido su organización que estaba debilitada, y con el ingreso de la actividad turística se ha restablecido un proceso organizativo que estaba decayendo, ¿no? Entonces, es diverso en el país. Como diversos somos, no hay una regla general, entonces decir esto debe tener y si tiene esto va a pasar, ¿no? Es muy complejo decirlo así, ¿no? Yo pienso que lo mejor es dejar que los procesos pasen, a apoyar, a asesorar, pero es como en todo en la vida, ¿no? Yo puedo hoy emprender y me puede ir bien o me puede ir mal, ¿no? En función de las técnicas o metodologías que vaya usando para llegar a esos objetivos, ¿no? Y sobre todo la ambición que tenga para lograr ese objetivo. Y por eso digo, creo que una de las constantes es que haya liderazgos fuertes ahí, ¿no? Ya. Interesantísimo. ¿Qué tan sostenible para una comunidad es tener un proyecto de turismo comunitario? Perdón, ¿qué tan sostenible es? Ajá, es para una comunidad tener un proyecto de turismo comunitario. A ver, si entendemos la sostenibilidad desde tres pilares, ¿no? Lo económico, lo social y lo ambiental, y si encima vemos el contexto país en donde el Estado no cumple ese rol que dice la Constitución de generar condiciones por igual, de condiciones de vida, de calidad de vida por igual para todos los ecuatorianos, ahí es cuando el turismo se vuelve una necesidad para muchas comunidades, y eso es un peligro, ¿no? Porque pueden poner todo en el turismo, y mira, en el caso de ahora, ¿no? Tenemos una pandemia, una crisis, y los ingresos económicos no van a estar por un buen tiempo a través de esa actividad turística, ¿no? Entonces, ahí es importante otra vez entender bien, ¿no? La actividad turística, qué espacio puede ocupar dentro de la comunidad, y ahí otra vez entender dentro de la actividad turística como un sistema de elementos para saber si los otros actores de esa comunidad anfitriona están de acuerdo o no, o qué tanto van a aceptar que haya gente constantemente visitándoles, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso de negociación, y es necesario que las comunidades lo entiendan, ¿no? Pero antes también los planificadores, los gestores, el ministerio debe entenderlo, ¿no? Entonces, cuando tú me dices qué tan sostenible es, a ver, cuánto rentable es esta actividad para la comunidad, es rentable realmente, pero también qué le ha proporcionado en temas organizativos, qué le ha proporcionado en fortalecimiento cultural o valoración cultural. Por eso yo siempre planteo, y esto no es algo mío, es de la federación, es de las comunidades, esos 4 ejes, ¿no? Que defensa y gestión del territorio, valoración de la cultura local, distribución equitativa de esas tareas y de esos beneficios, y fortalecimiento organizativo, ¿no? Son 4 ejes que deben ser siempre evaluados y a través de indicadores claros de qué impacto está causando esa actividad turística, ¿no? Uh-huh. Ya. Tal vez tienes algún ejemplo en el que el turismo comunitario ha sido una solución para la defensa de territorios ante el extractivismo. Sí, voy a tomar el ejemplo de los compañeros de la comunidad de Añangu, que están en el Parque Nacional Yasuní. Ellos tienen 2 lodges, es uno de las comunidades o de los centros de turismo comunitario, ejemplo a nivel latinoamericano, ¿no? Y mundial, por la forma de gestión profesional que tienen, y también la defensa de su territorio, ¿no? Y al mismo tiempo la forma en que están valorando su cultura a través del producto turístico, a través de hacer talleres para la gente y la distribución equitativa de ingresos económicos y de tareas, ¿no? Uh-huh. Sí, este es un proyecto reconocido a nivel mundial, que es súper interesante lo que tenemos nosotros aquí. Para mí es súper chévere porque dentro del Ecuador, ya hablando a nivel macro, ¿no?
Puedes hacer turismo comunitario en la Amazonía, como es el caso de Yasuní, en las montañas, como es el caso de la Sierra de la Cordillera, y en la costa, en la playa, como es el caso de Galápagos y Manabí, ¿no? Entonces es súper interesante este tema. Hay algo que causa curiosidad, ¿no? Y es cuál es el rol de las mujeres dentro del turismo comunitario. A ver, sí, lo que tú decías, bueno, antes de contestar tu pregunta, lo de Ecuador es excepcional, ¿no? Por su ubicación geográfica, por las cortas distancias, por la diversidad de culturas que hay, diversidad de climas, de ecosistemas, flora, fauna, ¿no? Y al mismo tiempo causa asombro de ver que todavía nos falta entrar en ese proceso de apropiación, de respeto, de planificación de esas riquezas que tenemos, ¿no? Y en el tema de las mujeres, en turismo comunitario, es importante entender esto, ¿no? Hay una gran participación de las mujeres, de las comunidades, y esto es el reflejo de nuestra sociedad, de nuestras sociedades. Hay una participación grande de las mujeres en lo que es la atención al turista, la prestación de servicios, la guianza, pero todavía la gran mayoría de puestos dirigenciales o administrativos o de representación está en manos de los hombres, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo como sociedad para buscar también esa equidad en la repartición de tareas, ¿no? Esto es una apreciación mía por mis trabajos de investigación. El turismo comunitario en el Ecuador y asociativo tiene un rostro femenino, ¿no? Porque la gran mayoría de contacto que puedes tener son con mujeres en muchas comunidades, pero en el tema dirigencial, en el tema representación, administración, hay una presencia mayor de la parte masculina, ¿no? Entonces, sí es una tarea a trabajar a nivel país y a nivel de federación y de comunidades para dar más espacios a a las mujeres, ¿no? Sí. En el tema dirigencial, ¿no? Sí. Es un tema bastante extenso eso del turismo comunitario, ¿no? Ya nos quedan pocos minutos de transmisión, entonces me gustaría que nos cuentes un poquito más de tu experiencia, de cuáles son los proyectos de turismo comunitario que tú recomendarías, un tipo top 3 en el Ecuador. A ver, mi experiencia, yo empecé, soy un apasionado por viajar, ya puedes imaginar cómo estoy ahora, no puedo salir, y he viajado toda mi vida, he recorrido el Ecuador, conozco muchos emprendimientos de turismo asociativo, familiar, privados, comunitarios, y yo, a ver, es difícil la pregunta, es decir, ¿cuál es el top 3 para visitar? Yo lo que les propondría es que hagamos un top 4, visiten las 4 regiones del país, las 4 grandes regiones que tiene este país, ¿no? No dejen de visitarlo, o sea comunitario, sea asociativo, sea privado, este país es fantástico, ¿no? Para conocerlo, para recorrerlo, y no dejemos de hacerlo, ¿no? Tomemos las medidas de precaución, seamos cautos, pero volvamos a viajar, volvamos a conocer nuestro país, a recorrerlo, y eso va a ayudar para que los territorios se motiven, se organicen y se pongan en una condición adecuada para que la gente local viva bien, y si la gente local vive bien, siempre será bueno para cualquier extranjero, ya sea del Ecuador o de afuera. Sí, qué chévere. Justo estaba hablando de eso con unos profesores y decíamos que ahora que se acabe la pandemia, lo mejor que le puede pasar al turismo es que empiece a ser local, ¿no? Que las personas empiecen a conocer poco a poco el país
para que después nos expandamos internacionalmente. Y comentándote esto, me gustaría que describieras al mundo qué es Ecuador para ti. A ver, si estoy en un lugar de gente que no conoce el Ecuador, yo siempre digo que el Ecuador es un espacio en donde nunca vas a dejar de sorprenderte, ¿no? Ya sea por su geografía, ya sea por la diversidad cultural, ya sea por la conversación que puedas mantener con una persona, ya sea por las cosas insólitas que pueden pasar en cualquier lugar de este país, pero sobre todo por ese sentir que tiene la gente de acercarse y ser curioso con el que es de afuera, ¿no? Creo que la curiosidad es una de las características que tiene el ser humano, que no debemos perderla y debemos seguirla motivando, ¿no? Una curiosidad sana por conocer al otro, por acercarnos, por saber qué piensa, qué hace, qué le gusta, ¿no? Y en Ecuador la gente, por más tímida o reservada, siempre tiene un grado de curiosidad, y eso permite que haya contacto, ¿no? Acercamiento y la posibilidad de pasar y compartir buenos momentos, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte de vivir afuera, o la oportunidad de vivir afuera del país mucho tiempo, de viajar, y siempre es lo que digo, ¿no? Y veo esa diferencia, ¿no? El interés y la curiosidad que tiene el ecuatoriano para el que viene de afuera, ¿no? Eso es una característica que debemos seguirla cultivando, nutriendo y compartirla, ¿no? Y que nos va también a ayudar a salir de esta crisis, ¿no? Somos gente bastante hospitalaria. Ahora cuéntanos, así súper rápido, de cuáles son tus platos favoritos de aquí del Ecuador. A ver, también difícil, pero bueno, ahí sí me voy a arriesgar a decir, me gusta mucho la fritada, sí, me gusta la fritada, me gusta el ceviche de camarón, y me gusta mucho las comidas, el encocado, ¿no? Encocado de pescado. Son los 3 platos que disfruto mucho en Ecuador. Qué rico, que me dio hambre escucharte decir eso. Bueno, estamos muy agradecidos como equipo Free Walking Tour de haberte tenido aquí en esta transmisión. Te pedimos disculpas por las fallas tecnológicas que tuvimos. Sin embargo, como te digo, para nosotros es un honor, y es súper importante el aporte que nos has brindado, ¿no? Toda la información que nos dejas y que nos apoyas a seguir adelante, ¿no? Invitamos también más a emprendimientos turísticos a que sean parte de este espacio. Y bueno, Javier, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo para terminar. Sí, bueno, agradecerles a ustedes, felicitarles, porque es momento de liberar la actividad del turismo en este país, de innovar, de salirse de esos esquemas que no nos han llevado a ningún lado. Hay que innovar, y lo que hacen ustedes desde innovación, les felicito. De invitarles a ser parte, a conocer lo que nosotros hacemos, a ver cómo podemos integrarnos, y a su audiencia, a la gente que les sigue, decirles que no duden en ir a nuestras redes sociales, FETSE, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, síganos, @turismo comunitario S. Búsquennos así, escríbanos, coméntenos, y denle me gusta o invítennos a reuniones como estas. Y también pedirles a ustedes que de pronto sería interesante hacer este tipo de conversaciones con la gente de las comunidades, ¿no? Porque de pronto ellos tienen mucho más conocimiento que yo, porque están al día a día en su comunidad y con los turistas, ¿no? Entonces sería importante que este espacio que ustedes están construyendo, y otros actores más, una vez que se acabe la crisis o el encierro, no dejemos de hacerlos, ¿no? Sigámoslos utilizando, ¿no?
Entonces sería importante que mañana comunidades de Saraguro, de la Amazonía o de Galápagos puedan estar aquí para compartir ya directamente ellos, que ellos son los actores de esto. Yo trato de ser un pequeño portavoz, estén aquí presentes, ¿no? Les agradezco mucho. Muchas gracias, Javi, por habernos aceptado, mejor dicho, en otras palabras. Bueno, este ha sido su espacio, Let's Discover Ecuador. La entrevista va a ser publicada en nuestro blog, si quieren pasar a revisarla, y nuestra página walkingtourscuenca.com. Encantados de tenerle aquí y que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias.